¿Alguna vez has sentido que el día simplemente se te escapa? Te levantas temprano, haces mil cosas y cuando miras el reloj ya es de noche. Parece que las horas vuelan, que el tiempo no alcanza y que los días pasan más rápido que nunca. No es solo una sensación. Los científicos confirman que la Tierra está girando un poco más rápido. Y la Biblia ya lo profetizó hace miles de años. Jesús dijo: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Mateo 24:22. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué sentimos que el tiempo se acelera? ¿Y qué tiene que ver con la maldad, con la persecución, con los escogidos de Dios y con el cumplimiento profético de los últimos tiempos? Hoy lo vamos a entender, porque si los días se acortan, no es para que temas, sino para que despiertes. La sensación de que el tiempo no alcanza. ¿Te has detenido a pensar por qué pareciera que los días se van volando? ¿Por qué antes alcanzábamos a hacer más cosas en un día y ahora sentimos que el tiempo simplemente no rinde? ¿Será que el reloj corre más rápido? ¿O que nosotros hemos cambiado la forma en que vivimos? Vivimos en una época donde el ritmo de la vida se ha acelerado tanto que la mayoría de las personas sienten que 24 horas ya no son suficientes. Nos levantamos corriendo, comemos corriendo, trabajamos corriendo, y cuando llega la noche sentimos que apenas comenzábamos el día. Datos reales. Según estudios de la American Psychological Association, más del 75% de los adultos afirman sentir que no tienen suficiente tiempo en el día para cumplir con sus responsabilidades. Y lo más sorprendente, en comparación con hace 30 años, los seres humanos duermen 1 hora y media menos por noche en promedio, lo que afecta directamente la percepción del paso del tiempo. Además, la sobreexposición a pantallas y estímulos constantes fragmenta la atención y cuando la mente está dispersa, el tiempo se percibe como más corto. Pero, más allá de los datos, hay algo espiritual detrás de esta sensación. La Biblia ya advertía sobre esto. En Mateo 24:22, Jesús dijo: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Muchos interpretan este pasaje solo de manera profética, refiriéndose al fin de los tiempos. Pero, ¿y si también tiene una dimensión perceptiva y espiritual? ¿Y si el acortamiento de los días no solo se refiere a la cantidad de horas, sino a la experiencia de cómo el ser humano siente el paso del tiempo? Hoy, más que nunca, vivimos saturados de ocupaciones, estímulos y distracciones. Estamos tan llenos de cosas que hacer que dejamos poco espacio para lo esencial, la conexión con Dios, con la familia y con nosotros mismos. Y quizás por eso el tiempo parece huir de nuestras manos, porque Dios no diseñó al hombre para vivir acelerado, sino para caminar en propósito. Y entonces surge la pregunta: ¿qué está pasando realmente con el tiempo? Espiritualidad acerca de este fenómeno que muchos ya perciben. No es solo una sensación, los días realmente son más cortos. Muchos piensan que sentir que el tiempo pasa más rápido es solo estrés o una cuestión psicológica. Pero sorprendentemente, la ciencia moderna confirma que los días, literalmente, duran menos que antes. Vamos con los hechos. Según mediciones del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra, IRS, por sus siglas en inglés, la Tierra está girando un poco más rápido sobre su eje. En julio del año 2022, los científicos registraron el día más corto desde que se tiene registro, con una duración 1.59 milisegundos más breve que las 24 horas estándar. Aunque pueda parecer insignificante, este cambio es extraordinario en términos geofísicos. La rotación del planeta siempre ha variado levemente, pero nunca tan consistentemente rápida como en los últimos años.
¿Qué está provocando esto? Los expertos apuntan a varios factores. Cambios en el núcleo interno de la Tierra que afectan su velocidad de rotación. El derretimiento de los glaciares, que redistribuye el peso de los océanos y altera el equilibrio del planeta. Incluso los grandes movimientos sísmicos pueden acortar o alargar levemente la duración del día. Es decir, no es solo una sensación subjetiva, sino una realidad medible. Los días están literalmente acortándose. Ahora veamos esto con ojos espirituales. Jesús ya había advertido algo impresionante en Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿No te parece sorprendente que una profecía dicha hace más de 2000 años hoy tenga eco incluso en los registros científicos? Claro. Jesús hablaba de tiempos de tribulación y de la aceleración de los acontecimientos en los últimos días. Pero la correlación entre lo espiritual y lo físico no puede pasarse por alto. Porque lo que ocurre en el mundo natural muchas veces refleja lo que sucede en el ámbito espiritual. Así que sí, los días se están acortando. Y al mismo tiempo el ritmo de la humanidad se ha vuelto más frenético, más intenso, más desesperado. Corremos más que nunca, pero logramos menos que antes. Vivimos más conectados digitalmente, pero más desconectados emocional y espiritualmente. Y tal vez este acortamiento del tiempo no solo sea una advertencia física, sino una señal espiritual de que la historia de la humanidad se acerca a un punto decisivo. Y Dios está llamando a su pueblo a despertar, priorizar y vivir con propósito. Un cumplimiento profético. Dios está acelerando los tiempos. Cuando observamos que los días literalmente se acortan, muchos podrían pensar que es solo un fenómeno natural, algo que la ciencia explica con rotaciones, núcleos y campos magnéticos. Pero los hijos de Dios sabemos que detrás de lo visible siempre hay un propósito espiritual. Y aquí es donde la palabra de Dios cobra vida ante nuestros ojos. Jesús lo anunció hace más de 2000 años, en Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús hablaba de un tiempo futuro, nuestro tiempo, en el cual el nivel de maldad, confusión y aflicción sería tan grande que Dios mismo intervendría para abreviar los días, no por casualidad, sino por misericordia hacia los escogidos, hacia los que perseveran en la fe. ¿Qué significa que los días se acorten? Esto no solo implica una reducción literal de milisegundos, aunque eso ya es impresionante, sino también una aceleración espiritual en todos los ámbitos. Los eventos proféticos están ocurriendo con una rapidez nunca antes vista. Las naciones se mueven como piezas en un tablero profético. La tecnología avanza a un ritmo que sobrepasa la comprensión humana. Y los corazones de las personas están más ansiosos, más distraídos, más confundidos. Todo parece indicar que el tiempo se está concentrando, como si Dios mismo estuviera resumiendo la historia para llevar a cabo su propósito final. El acortamiento del tiempo no es solo un fenómeno cósmico, es una alerta espiritual, una señal de que la historia se acerca a su clímax y que Dios está acelerando su obra en la tierra. Y así como los días se acortan, también Dios está acelerando su plan en la vida de muchos. Está cumpliendo promesas más rápido, cerrando ciclos con velocidad y levantando a personas que parecían olvidadas. Porque lo que antes tomaba años, ahora Dios lo está haciendo en meses o semanas. Él está apresurando su propósito. El tiempo humano y el tiempo de Dios. Cronos versus Kairos. Vivimos atrapados en una carrera contra el reloj. Vemos los minutos pasar, los calendarios llenarse y sentimos que el tiempo se nos escapa de las manos. Eso es lo que la Biblia llama Cronos.
el tiempo humano medido por segundos, horas, días y años. Pero hay otro tipo de tiempo que no se mide con relojes, un tiempo que fluye al ritmo del propósito divino. Ese es el Kairos, el tiempo de Dios. En griego, Cronos representa la cantidad de tiempo, mientras que Kairos representa la calidad y el momento oportuno, el instante exacto en el que Dios decide actuar. Cronos, el tiempo del hombre. El Cronos es el tiempo que vivimos cada día, el que marca cuando trabajas, duermes, te levantas o envejeces. Es el tiempo lineal, el que los científicos estudian y miden, y según ellos, como vimos antes, el planeta literalmente está girando más rápido, lo que significa que nuestros días son físicamente más cortos que antes. Esto no es simbólico, es una realidad medible. Pero espiritualmente, esto también tiene un significado poderoso. El tiempo del hombre se está agotando. El reloj del mundo está avanzando hacia su final, Kairos, el tiempo de Dios. El Kairos es distinto. Es cuando Dios interviene en medio del Cronos para cumplir su propósito. No depende del calendario humano ni de las agendas del mundo. Según Pedro 3:8 nos dice: «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día». Eso significa que Dios no está limitado por nuestro tiempo. Él habita en la eternidad y puede condensar siglos de historia en un solo momento de su voluntad. Y justo ahora estamos viendo cómo el Cronos y el Kairos parecen entrelazarse. Dios está acelerando los procesos, cumpliendo profecías, cerrando ciclos y preparando su venida. Un reloj profético que se acelera. Jesús fue claro cuando habló de los últimos tiempos. Mateo 24, 21, 22 dice: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Aquí, Jesús reveló un principio profético poderoso. En la tribulación, el tiempo será acortado sobrenaturalmente, porque la intensidad de los juicios, las guerras y las calamidades serán tan grandes, que si los días duraran más, la humanidad entera sería destruida. Y lo más impactante es esto: ya estamos sintiendo las señales de ese acortamiento. Dios está acelerando los tiempos como una advertencia profética, una preparación para lo que está por venir. La ciencia confirma que la rotación de la Tierra se acelera. Las generaciones sienten que los años pasan más rápido. Los eventos globales, crisis, guerras, avances tecnológicos, desastres naturales, se multiplican a una velocidad que antes tomaba décadas. Nada de esto es casualidad. Todo indica que la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Así como el reloj de la historia avanza más rápido, Dios está llamando a su pueblo a vivir en el Kairos, a no perder el tiempo en distracciones, sino a discernir el momento espiritual que estamos viviendo. Un llamado para este tiempo. Este acortamiento del tiempo no debe llenarnos de miedo, sino de reverencia, propósito y urgencia espiritual. Porque cada día que pasa más rápido es una señal de que Cristo viene pronto. No son solo días más cortos. Es Dios preparando a su iglesia, purificando corazones y acelerando su obra. Romanos 13:11 lo resume perfectamente. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo prepararnos espiritualmente y vivir con propósito en medio del tiempo acelerado? Vivimos en una época donde todo se mueve tan rápido. Las noticias cambian cada minuto. Las modas duran días. Las tendencias nacen y mueren en horas. Y aún los creyentes sienten que su vida va en modo acelerado. Y la gran pregunta es: ¿cómo mantenerse firmes espiritualmente cuando el tiempo parece escaparse de las manos? Jesús dijo en Lucas 21:36,
Velad, pues, en todo tiempo, y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa frase, velad y orad, es más que una instrucción, es una estrategia espiritual para resistir el caos de este siglo. Vuelve a lo eterno en medio de lo temporal. La primera clave es recordar que el tiempo del cielo no es el mismo que el de la tierra. Dios no está apurado. El ser humano mide el tiempo con relojes, pero Dios mide el tiempo con propósitos. Según Pedro 3:8 dice, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso significa que, aunque los días parezcan más cortos, Dios sigue teniendo control absoluto sobre tu historia. Nada se escapa de su calendario divino. Cuando te alineas al tiempo de Dios, dejas de correr detrás del reloj y comienzas a caminar en el ritmo del Espíritu. 2. Fortalece tu vida espiritual. El tiempo rápido requiere raíces profundas. El tiempo se acelera, pero la madurez espiritual no tiene atajos. Por eso, mientras más veloces sean los días, más intencional debe ser tu búsqueda de Dios. Muchos quieren resultados inmediatos en lo espiritual, pero el crecimiento del alma requiere disciplina, constancia y fe. Efesios 6:13 nos recuerda, por tanto, toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En otras palabras, si el mundo se mueve más rápido, tú necesitas estar más firme. Ora antes de que empiece el día. Lee la palabra antes de abrir las redes sociales. Pasa tiempo con Dios antes de correr detrás de tus tareas. No dejes que la prisa te robe la paz. El que se arrodilla ante Dios puede enfrentar cualquier velocidad de la vida. 3. Vive con propósito, no con prisa. Uno de los mayores engaños de este tiempo acelerado es confundir actividad con propósito. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero no necesariamente las que Dios quiere que hagamos. Jesús nunca corrió. Siempre estaba rodeado de multitudes, necesidades, enfermedades, y aún así nunca se dejó gobernar por la prisa. Sabía quién era, a qué vino y hacia dónde iba. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Esa es la clave. Hacer lo que Dios te envió a hacer mientras hay tiempo. No se trata de tener más horas, sino de darle propósito a las horas que ya tienes. Pregúntate cada mañana, ¿estoy caminando en lo que Dios me pidió que hiciera? ¿Estoy ocupando mi tiempo en lo eterno o en lo temporal? ¿Estoy invirtiendo mis días en el reino o desperdiciándolos en distracciones? Vivir con propósito es la mejor forma de redimir el tiempo que se acorta. 4. Mantente encendido en la fe. No dejes que el tiempo te apague. Jesús preguntó en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta profética. Porque el problema de los últimos tiempos no será la falta de iglesias, sino la falta de fe viva. Cuando todo se acelera, muchos se cansan, se enfrían o se distraen, pero los que mantienen su fe activa, aunque el mundo se mueva a 1000 por hora, verán la gloria de Dios en medio del caos. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Aunque el tiempo corra, los que esperan en el Señor no se agotan, se renuevan. 5. La recompensa de los que discernieron el tiempo. Dios siempre honra a los que reconocen los tiempos que viven. Los hijos de Isacar, en 1 Crónicas 12:32, eran conocidos porque entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Así también, Dios busca hoy creyentes que comprendan que el tiempo no se está acelerando solo por razones naturales, sino porque el propósito eterno se está cumpliendo.
Cada segundo que pasa nos acerca al regreso de Cristo. Cada día que se acorta nos recuerda que la eternidad está más cerca. Por eso, en lugar de temer al futuro, debemos vivir preparados, con fe, con propósito y con los ojos puestos en lo eterno. Así que si los días parecen más cortos, no es para que tengas miedo, sino para que despiertes. Dios te está llamando a vivir con propósito, a fortalecer tu fe y a aprovechar cada instante para sembrar en lo eterno. Despierta, redime el tiempo. Hemos visto que los días se acortan, que la ciencia lo confirma y que la profecía lo anunció. Pero más importante que saber por qué el tiempo se acorta, es entender para qué Dios lo permite. El tiempo se acelera porque el propósito se está cumpliendo. La maldad ha aumentado, la persecución se intensifica y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice: «El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Por eso, el llamado hoy es claro: no vivas con miedo, vive con propósito. No te distraigas, discierne los tiempos. No corras detrás del reloj, camina al ritmo del Espíritu. Cada minuto que pasa es una oportunidad más para cumplir tu propósito, para perdonar, para servir, para sembrar en lo eterno. No te enfoques en cuántas horas tienes, sino en qué haces con las horas que Dios te da. Efesios 5:15-16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si este mensaje te habló al corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que también necesite una palabra de esperanza. Cuéntame en los comentarios, ¿también sientes que los días pasan más rápido que antes? Porque este acortamiento del tiempo es también una llamada divina a los escogidos, a dejar la distracción, a vivir con propósito y a alinearse con la voluntad de Dios. Romanos 13:11 nos lo recuerda. Ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es como si el cielo estuviera diciendo: hijos míos, se acaba el tiempo para los tibios. Levántense los que tienen oídos para oír. No vivan dormidos en medio del ruido del mundo. Es tiempo de actuar, de orar, de preparar el corazón y de cumplir su llamado.